Lazos de parentesco 1. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1979, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que mantener los lazos de parentesco conduce a un aumento de la riqueza y la vida. Es un deber de los musulmanes mantener los lazos de parentesco, ya que romperlos es un pecado grave. Quien rompa los lazos de parentesco por razones mundanas, quedará privado de la misericordia de Alá, el Altísimo, según un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6518. De hecho, este es un pecado tan grave que un hadith encontrado en Jami en Tirmidhi, número 1909, se advierte que una persona que rompa lazos de parentesco por motivos mundanos no entrará al paraíso. Mantener lazos de parentesco implica cumplir con los derechos de los familiares de acuerdo con las enseñanzas del Islam, para complacer a Alá, el Altísimo. Deben buscar la complacencia de Alá, Todopoderoso, en todo momento y no la complacencia de sus familiares, ya que esto los alienta a comprometerse con las enseñanzas del Islam. No se debe esperar ni exigir gratitud de sus familiares en el ejercicio de sus derechos, ya que hacerlo demostraría su falta de sinceridad. Un musulmán debe ordenar el bien y prohibir el mal con gentileza y bondad, y en los casos en que un familiar no se arrepienta de sus pecados, un musulmán no debe romper los lazos con él, ni siquiera por cuestiones religiosas. Más bien, deberían continuar ayudándolos en cosas beneficiosas, ya que este acto de bondad puede inspirarlos a arrepentirse sinceramente. Mientras que separarse de ellos bien puede alejarlos aún más de la guía correcta. El aumento de riqueza mencionado en el hadith principal podría significar que Alá, Todopoderoso, les brinda más oportunidades financieras, lo que provoca un aumento de su riqueza legal. Más importante aún, podría significar que Alá, exaltado, bendice la riqueza de un musulmán con tal gracia que satisface sus necesidades y las de sus dependientes, y les proporciona paz mental y física, que en realidad es verdadera riqueza. Quien rompa los lazos de parentesco perderá esta gracia, lo que le llevará a sentirse insatisfecho por muchas riquezas que obtenga. Y siempre parecerá que su riqueza no es suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus dependientes. El aumento de la vida mencionado en el hadith principal se refiere a que se le conceda la gracia en el tiempo necesario para que uno pueda cumplir con todos sus deberes hacia Alá, el Altísimo, como las oraciones obligatorias y hacia las personas, y al mismo tiempo encuentre tiempo para disfrutar de lo lícito. Placeres de este mundo sin excesos, extravagancias ni despilfarros. Pero quien rompa los lazos de parentesco, perderá esta gracia, y por pequeñas responsabilidades que tenga, nunca le parecerá que tiene tiempo suficiente para cumplirlas todas y disfrutar con moderación de los legítimos placeres de este mundo. En cambio, pasarán el día lidiando con un problema tras otro sin ningún descanso ni tranquilidad. Lazos de parentesco 2. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2612, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien posee una fe completa es aquel que tiene mejor conducta y es más amable con su familia. Lamentablemente, algunos han adoptado la mala costumbre de tratar a quienes no son parientes con amabilidad, mientras maltratan a sus propios familiares. Se comportan de esta manera porque no comprenden la importancia de tratar a su propia familia con amabilidad y porque no aprecian a su familia. Un musulmán nunca alcanzará el éxito hasta que cumpla ambos aspectos de la fe. El primero es cumplir con sus deberes para con Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que utilicen todas las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Alá, Altísimo. El segundo es cumplir con los derechos de las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. Nadie tiene más derecho a este trato bondadoso que la propia familia. Un musulmán debe ayudar a su familia en todos los asuntos que sean buenos y advertirles contra las cosas y prácticas malas de manera gentil, de acuerdo con las enseñanzas del Islam. No deben apoyarlos ciegamente en las cosas malas, simplemente porque son sus parientes, ni deben dejar de ayudarlos en las cosas buenas,
debido a algún sentimiento de rencor hacia ellos, ya que esto contradice las enseñanzas islámicas. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión. La mejor manera de guiar a los demás es a través de un ejemplo práctico, ya que esta es la tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y es mucho más efectiva que la simple guía verbal. Hay que aprender los derechos que se les deben y los derechos que se deben a los demás, especialmente a sus familiares, para garantizar que los cumplan. Un musulmán siempre debe recordar que Alá, Todopoderoso, preguntará a cada persona si cumplió con los derechos de los demás, no les preguntará si la gente cumplió con sus derechos. Por lo tanto, uno debe preocuparse por aquello sobre lo que se le cuestionará, es decir, los derechos de los demás, y por lo tanto esforzarse por cumplirlos de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Finalmente, en general, uno debe elegir la gentileza en todos los asuntos, especialmente cuando se trata de su familia. Incluso si cometen pecados, se les debe advertir con gentileza y aún así recibir ayuda en los asuntos que sean buenos, ya que esta bondad es más eficaz para devolverles a la obediencia a Alá el Altísimo, que tratarlos con dureza. Lazos de parentesco 3. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1952, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el regalo más virtuoso que un padre puede dar a su hijo es enseñarle buen carácter. Este hadiz recuerda a los musulmanes que deben preocuparse más por la fe de sus familiares como sus hijos, que por adquirir e impartirles riquezas y propiedades. Es importante comprender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios masivos solo para ser destrozados y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que quedan de algunos de estos legados solo perduran para advertir a la gente que no siga sus pasos. Un ejemplo es el gran imperio del faraón. Desafortunadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por enseñar a sus hijos cómo construir un imperio y adquirir muchas riquezas y propiedades que descuidan enseñarles la sincera obediencia a Alá, el Altísimo, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye buenos modales hacia Alá, el exaltado y la creación. Un musulmán no debe dejarse engañar haciéndole creer que tiene mucho tiempo para enseñar buenos modales a sus hijos, ya que se desconoce el momento de su muerte y, a menudo, se abalanza sobre las personas de forma inesperada. Además, es extremadamente difícil enseñar buenos modales a los niños cuando crecen y se afianzan en sus costumbres. Si uno no enseña buenos modales a sus hijos, estos solo se convertirán en una fuente de estrés para ellos en ambos mundos. La mejor manera en que un padre puede enseñar buenos modales a su hijo es predicando con el ejemplo. Deben aprender y actuar según las enseñanzas del Islam y convertirse en un modelo práctico a seguir para sus hijos. Hoy es el día en que un musulmán debería reflexionar verdaderamente sobre el regalo que desea impartir a sus hijos y familiares. Así es como un musulmán envía bienes al más allá, pero también deja bienes detrás, como lo beneficia un hijo justo que suplica por su padre fallecido. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1376. Se espera que aquel que está rodeado de bien de esta manera sea perdonado por Alá, el exaltado. Lazos de parentesco 4. Tuve un pensamiento que quería compartir. Estaba reflexionando sobre una mentalidad que poseen muchas personas, especialmente los asiáticos. Es la extrema necesidad de obligar a personas como familiares a permanecer físicamente juntas. Aunque todavía no es una mala intención, hoy en día a menudo conduce a más problemas que beneficios. Como las personas no son perfectas, cometerán errores que molestarán a otros, como a sus familiares. Pero si esta persona solo se reúne y conversa con sus familiares de vez en cuando, hay muchas más posibilidades de que los demás pasen por alto el error y no se convierta en un tema de discusión.
Pero si esta misma persona estuviera constantemente cerca de sus familiares, sería mucho más probable que su actitud y comportamiento provocaran discusiones y fricciones entre sus familiares. En otras palabras, es menos probable que una persona discuta y sea más tolerante con alguien a quien solo ve de vez en cuando que con alguien con quien siempre está cerca. Este es un hecho que todos comprenderán si reflexionan sobre ello. Desafortunadamente, algunas personas no entienden que es mejor estar físicamente separados, pero estar en paz unos con otros que estar juntos en conflictos y fricciones. Las discusiones solo conducen a una separación mental que a menudo tiene un efecto más negativo en las familias que la separación física. Mientras que estar separado físicamente no conduce a una separación mental. De hecho, a menudo conduce a un mayor respeto y aprecio mutuos. Como dice el famoso refrán, la separación hace crecer el cariño. Es importante señalar que es deber de un musulmán mantener sus lazos de parentesco, independientemente de si están físicamente con sus familiares o no. Pero esta discusión significa que los musulmanes no deberían creer que un poco de separación física entre las personas sea algo malo. De hecho, puede ser una causa para que los vínculos entre ellos se fortalezcan. Lazos de parentesco 5. Tuve un pensamiento que quería compartir. Estaba reflexionando sobre un problema que afecta a la mayoría de las familias musulmanas. Con el paso del tiempo se dividen y pierden la fuerte conexión que alguna vez tuvieron entre sí. Hay muchas causas para esto, pero una de las principales es la base sobre la cual sus padres y familiares formaron su conexión. Es comúnmente sabido que cuando los cimientos de un edificio son débiles, el edificio se dañará con el tiempo o incluso colapsará. De manera similar, cuando la base de los vínculos que conectan a las personas no es correcta, los vínculos entre ellas eventualmente se debilitarán o incluso se romperán. Cuando el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, trajo a los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, juntos formó los vínculos entre ellos por la causa de Alá el Exaltado. Mientras que la mayoría de los musulmanes hoy en día unen a la gente por el tribalismo, la hermandad y para presumir ante otras familias. Aunque la mayoría de los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, no estaban relacionados, pero como la base de los vínculos que los unían era correcta, es decir, por el amor de Alá el Exaltado, sus vínculos crecieron cada vez más. Mientras que muchos musulmanes hoy en día están relacionados por sangre, pero con el paso del tiempo se separan ya que la base de sus vínculos se basaba en la falsedad, es decir, el tribalismo y cosas similares. Los musulmanes deben comprender que si desean que sus vínculos perduren y obtengan una recompensa por cumplir con el importante deber de defender los vínculos de parentesco y los derechos de quienes no son parientes, entonces solo deben forjar vínculos por la causa de Alá, el Exaltado. La base de esto es que las personas solo se conectan entre sí y actúan juntas de una manera que agrada a Alá, Altísimo. Esto ha sido ordenado en el Sagrado Corán. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión. Lazos de parentesco 6. Hace un tiempo vi un documental de noticias del que quería hablar brevemente. Informó sobre el aumento del tráfico de drogas y las pandillas, especialmente entre los jóvenes musulmanes. En la mayoría de los casos, las primeras personas que deben asumir la responsabilidad y evitar que esto ocurra son los padres. Desafortunadamente, muchos padres señalan con el dedo y afirman que los maestros de escuela, la policía o los imanes de las mezquitas deben mantener a los jóvenes alejados de las pandillas y del tráfico de drogas. Aunque todos tienen un deber, el deber principal y más importante es el de los padres. Los padres deben educar continuamente a sus hijos sobre los efectos negativos de las pandillas y las drogas ilegales. Cómo arruina las vidas de las personas involucradas y de quienes están conectados con ellas, como sus familias. Es como el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2101. Un mal amigo es como un mal olor que infecta tanto a sus amigos como a los demás.
La clave para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas es la educación de los padres principalmente y luego de otros, como hermanos y maestros. Los padres deben preguntar con delicadeza el paradero de sus hijos. Deben preguntar con quién salen, a dónde van y sobre sus actividades. Incluso deberían reunirse con los amigos de sus hijos para asegurarse de que sean aptos para tener compañía. Si sus hijos poseen cosas caras que sus padres no les compraron, deben cuestionarlo. Si a los niños se les pregunta así desde una edad temprana, se familiarizarán con ello y no se molestarán cuando se les pregunte más adelante en sus vidas. Este es el deber de los padres, como lo indicó el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud número 2928. Lamentablemente, algunos padres creen que su deber es únicamente generar riqueza para sus hijos. Por eso se ocupan de esto y descuidan el deber más importante de guiar correctamente y vigilar activamente a sus hijos. Sí, ganar riqueza es importante, pero no puede tener prioridad sobre educar a los hijos sobre la diferencia entre el bien y el mal. Este documental de noticias también analiza cómo algunos traficantes de drogas fabrican o malinterpretan los versos del Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para justificar lo que hacen. Esto es absurdo, ya que el Islam prohíbe claramente cualquier cosa que cause daño a uno mismo y a los demás, como el tráfico o el consumo de drogas ilegales. Incluso afirman que vender drogas ilegales a no musulmanes es aceptable. Pero esto desafía completamente las enseñanzas del Islam, ya que un musulmán debe tratar a todos con amabilidad y respeto, independientemente de su fe. De hecho, uno no puede ser un verdadero musulmán o creyente hasta que mantenga su daño verbal y físico lejos de una persona y sus posesiones. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998. Si un musulmán no tiene permiso para faltarle el respeto a los dioses de otras religiones, ¿cómo puede el Islam alentar a los musulmanes a maltratar a personas de otras religiones? Capítulo 6 Al-An'am, versículo 108. Y no insultéis a aquellos que invocan aparte de Alá, no sea que insulten a Alá con enemistad y sin conocimiento. De hecho, comportarse de esta manera fue algo que hicieron las naciones anteriores, y Alá, exaltado, los criticó duramente por ello. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 75. Y entre el pueblo de las Escrituras está aquel que, si le confías una gran cantidad de riqueza, él te la devolverá. Y entre ellos está aquel que, si le confías una sola moneda, no te la devolverá a menos que estés constantemente junto a él, exigiéndola. Esto se debe a que dicen, no tenemos ninguna culpa respecto a los ignorantes. Y dicen mentiras acerca de Alá aunque lo saben. Si el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, destacó el buen trato a los animales en muchos hadith, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3318, ¿cómo puede el Islam dar permiso para maltratar a los humanos? Educar a los hijos evitará que sean engañados para que crean y actúen según declaraciones y consejos malvados. Esta educación comienza en casa. Los padres deben dar un paso al frente y cumplir con este deber. Solo entonces este deber se extiende a otros, como los profesores de escuela. Un padre será exonerado el día del juicio si cumple con este deber, independientemente de cómo decida comportarse su hijo. Pero si no cumplen con este deber, tendrán que rendir cuentas tanto en este mundo como en el próximo. Lazos de parentesco 7. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre el estrés de la vida familiar, como la crianza de los hijos. Aunque hay muchas cosas que una persona puede aprender y hacer para reducir este estrés, solo se discutirá una cosa importante. Todo padre o tutor legal que críe a un niño se enfrentará a dos elementos. El primero es su propio deber y responsabilidad hacia el niño bajo su cuidado. Por ejemplo, es su responsabilidad proporcionarles las necesidades de la vida como alimentación, vestido y vivienda. Además, deben organizar su educación mundana y religiosa,
como enseñarles los buenos modales discutidos en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 66 en Tahrim, versículo 6. Oh vosotros que habéis creído, protegeos a vosotros mismos y a vuestras familias de un fuego cuyo combustible son las personas y las piedras. El segundo elemento tiene que ver con las propias elecciones de vida del niño. Por ejemplo, si quieren estudiar mucho para lograr el éxito, o si son vagos. Estas elecciones pueden ser entre dos cosas lícitas, como el ejemplo mencionado, o entre el bien y el mal. Por ejemplo, un niño puede tener que elegir entre una vida delictiva o una ocupación legal. Todos los niños deben eventualmente tomar estas decisiones, y nadie más, como sus padres, pueden obligarlos a elegir un camino en particular. En realidad, los padres no pueden seguir constantemente a sus hijos y obligarlos de alguna manera a tomar las decisiones correctas. Es importante que los musulmanes comprendan que Alá Todopoderoso los interrogará y les hará responsables con respecto al primer elemento, que es el deber y las responsabilidades que Alá Todopoderoso les ha encomendado. Pero no serán responsables del segundo elemento, que son las decisiones independientes que toman sus hijos. Así que un musulmán debe tener esto en cuenta y concentrarse plenamente en cumplir con su deber y no preocuparse por el segundo elemento que está fuera de su control. De la misma manera que una persona inteligente no se estresa por el clima, sabiendo que controlarlo está fuera de sus manos, no debe estresarse por el segundo elemento y en cambio concentrarse en lo que está bajo su control y por lo que será responsable. Lazos de parentesco 8. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5090, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una persona se casa por 4 razones: su riqueza, su linaje, su belleza o su piedad. Concluyó advirtiendo que una persona debe casarse por causa de la piedad, de lo contrario será un perdedor. Es importante entender que las 3 primeras cosas mencionadas en este hadiz son muy transitorias e imperfectas. Pueden darle a alguien felicidad temporal, pero en última instancia, estas cosas se convertirán en una carga para ellos, ya que están vinculadas al mundo material y no a aquello que garantiza el éxito último y permanente, es decir, la fe. Basta observar a los ricos y famosos para comprender que la riqueza no trae felicidad. De hecho, los ricos son las personas más insatisfechas e infelices de la tierra. Casarse con alguien por el bien de su linaje es una tontería, ya que no garantiza que la persona sea un buen cónyuge. De hecho, si el matrimonio no funciona, se destruye el vínculo familiar que las dos familias poseían antes del matrimonio. Casarse solo por el significado de belleza, el amor, no es sabio, ya que es una emoción voluble que cambia con el paso del tiempo y con el estado de ánimo. ¿Cuántas parejas supuestamente ahogadas en el amor acabaron odiándose? Pero es importante señalar que este hadiz no significa que uno deba encontrar un cónyuge que sea pobre, ya que es importante casarse con alguien que pueda mantener económicamente a una familia. Tampoco significa que uno no deba sentirse atraído por su cónyuge, ya que este es un aspecto importante de un matrimonio saludable. Pero este hadiz significa que estas cosas no deberían ser la razón principal o última por la que alguien se casa. La principal y última cualidad que un musulmán debe buscar en su cónyuge es la piedad. Esto es cuando un musulmán cumple los mandatos de Alá, el Exaltado, se abstiene de sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. En pocas palabras, aquel que teme a Alá, el Exaltado, tratará bien a su cónyuge tanto en tiempos de felicidad como de dificultad. Por otro lado, aquellos que no son religiosos maltratarán a su cónyuge cada vez que estén molestos. Esta es una de las principales razones por las que la violencia doméstica ha aumentado entre los musulmanes en los últimos años. E incluso cuando estén satisfechos con su cónyuge, seguirán sin cumplir sus derechos debido a su ignorancia, que la piedad ayuda a eliminar. Capítulo 35 Fatir, versículo 28. Solo temen a Alá, de entre sus siervos, los que tienen conocimiento. Finalmente,
La persona piadosa siempre está más preocupada por cumplir los derechos de los demás, como su cónyuge, que de que las personas cumplan con sus derechos. Esto se debe a que entienden que Alá Todopoderoso les preguntará si cumplieron o no con los derechos de las personas. Él no les preguntará si las personas cumplieron con sus derechos, ya que esto se resolverá cuando Alá Todopoderoso cuestione a los demás, no cuando Él los cuestione. Mientras que a los musulmanes impíos solo les importarán sus derechos, derechos que han arrebatado a la sociedad, la cultura, la moda y su imaginación, y no al Islam. Como resultado, nunca estarán verdaderamente satisfechos con su cónyuge, incluso si éste cumple con sus derechos de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esta es la razón por la que la ignorancia del Islam y los divorcios están tan estrechamente vinculados. Finalmente, si un musulmán desea casarse, primero debe obtener los conocimientos asociados con ello, como los derechos que le deben a su cónyuge, los derechos que le debe su cónyuge, y cómo tratar correctamente a su cónyuge en diferentes situaciones. Desafortunadamente, el desconocimiento de esto conduce a muchas discusiones y divorcios, ya que las personas exigen cosas que su cónyuge no está obligado a cumplir. Por tanto, el conocimiento, que es la raíz de la piedad, es el fundamento de un matrimonio sano y exitoso. Lazos de parentesco 9. Defender los lazos de parentesco es un aspecto vital del Islam que no se puede abandonar si se desea el éxito en ambos mundos. Una verdadera señal de la fe de uno no es pasar todo el día adorando a Alá, el Exaltado, en una mezquita, sino que es para cumplir los derechos de Alá, el Exaltado, y cumplir los derechos de la creación. Uno de los derechos más importantes de la creación es defender los lazos de parentesco. Uno puede fingir piedad vistiendo islámicamente, pero no puede engañar a Alá, el Exaltado. Cuando uno se vuelve en las páginas de la historia, siempre observarán que los piadosos servidores de Alá, Altísimo, mantuvieron sus lazos de parentesco. Incluso cuando sus familiares los maltrataron, ellos respondieron con amabilidad. Capítulo 41 Fusilat, versículo 34. Y no son iguales las buenas y las malas acciones. Repele el mal, con aquello acto que es mejor, y entonces aquel que entre tú y él hay enemistad se convertirá como si fuera un amigo devoto. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6525, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Alá, el Exaltado, siempre ayudará a quien se esfuerza por mantener sus lazos de parentesco, incluso si sus familiares dificultan las cosas para ellos. Responder bien con bien no es especial, mientras que responder bien al mal es señal de un creyente sincero. El primer comportamiento se observa incluso en animales. En la mayoría de los casos, cuando uno trata a un animal con amabilidad, éste a su vez le mostrará afecto. Se confirma en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5991, que quien verdaderamente mantiene los lazos de parentesco es aquel que mantiene los vínculos incluso cuando sus parientes los rompen. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, fue aterrorizado constantemente por la mayoría de sus familiares, pero siempre mostró amabilidad hacia ellos. Es comúnmente sabido que uno no puede alcanzar el éxito sin la cercanía de Alá, Todopoderoso. Pero en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5987, Alá, Exaltado, ha declarado claramente que cortará los lazos con aquel que corte sus lazos de parentesco por razones mundanas. Tenga en cuenta que esto es cierto independientemente de cuánto uno lucha por cumplir los derechos de Alá, el Exaltado, en forma de adoración como las oraciones obligatorias. Si Alá Altísimo corta los lazos con un musulmán, ¿cómo pueden lograr su cercanía y su éxito eterno? Además, en la mayoría de los casos, Alá Todopoderoso retrasa el castigo de los pecados para dar a las personas la oportunidad de repente. Pero romper los lazos de parentesco por razones mundanas se castiga rápidamente. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4212. Desafortunadamente, la ruptura de vínculos es algo común en el mundo actual.
La gente rompe fácilmente los lazos de parentesco por mezquinas razones mundanas. No reconocen que cualquier pérdida lo que ocurre en el mundo material es temporal, pero si están desconectados de Alá, el Altísimo, enfrentarán un sufrimiento prolongado en ambos mundos. Una razón para romper los lazos de parentesco que se ve comúnmente dentro de la comunidad islámica es cuando se alcanza un estatus social más alto a través de su ocupación. Esto los inspira a descartar a sus familiares, ya que creen que ya no son dignos de interactuar con ellos. Su amor por su riqueza y estatus social los empuja a las puertas de la paranoia, que los convence de que sus familiares solo desean quitarles su riqueza. El Sagrado Corán indica que estos vínculos serán cuestionados en el día del juicio. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 1. Y temed a Alá, por quien os pedís unos a otros y a los úteros. De hecho, Alá está siempre sobre ti, un observador. Este versículo también indica claramente que no se puede obtener piedad sin mantener los lazos de parentesco. Entonces aquellos que creen pueden lograrlo a través del exceso de adoración y el ayuno, están demostrados que son incorrectos y por lo tanto deben cambiar su comportamiento. El Islam enseña a los musulmanes a defender todos los lazos de parentesco, ayudando a sus familiares en asuntos que sean buenos siempre que sea posible. Se les ha ordenado adoptar una mentalidad constructiva que una a los familiares en beneficio de la sociedad, en lugar de una mentalidad destructiva que solo provoca divisiones dentro de las familias. Según un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4919, crear divisiones entre las personas conduce a la destrucción. Aquellos que rompen sus lazos de parentesco han sido maldecidos en el Sagrado Corán. Capítulo 47 Muhammad, versículos 22 a 23. Entonces quizás si te alejaras causarías corrupción en la tierra y cortarías tus vínculos de relación. Aquellos que lo hacen son aquellos a quienes Alá ha maldecido. ¿Cómo puede uno lograr sus deseos legítimos en este mundo o en el próximo, cuando está rodeado por la maldición de Alá, el exaltado y privado de su misericordia? El Islam no ordena a uno ir más allá de sus posibilidades para mantener a sus familiares, ni les pide que sacrifiquen los límites de Alá, el exaltado por sus familiares, ya que no hay obediencia a la creación si eso significa desobediencia al Creador. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2625. Por lo tanto, uno nunca debe unirse a sus familiares en actos de maldad. En este caso, un musulmán debería ordenar a sus familiares que hagan el bien y prohibirles gentilmente el mal mientras les respetan. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión. Innumerables beneficios son obtenidas por quien mantiene los lazos de parentesco por amor de Alá, el exaltado. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien mantenga vínculos será bendecido con gracia adicional en su provisión y en su vida. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1693. Esto significa que su provisión, independientemente de lo poco que sea, será suficiente para ellos y les proporcionará tranquilidad. Y el cuerpo. Gracia en la vida significa que encontrarán tiempo para cumplir con todos sus deberes religiosos y mundanos. Estas son dos bendiciones. Los musulmanes pasan toda su vida y sus riquezas tratando de obtenerlas, pero muchos no reconocen que Alá Todopoderoso los ha puesto a ambos en el mantenimiento de vínculos de parentesco. Mantener los lazos de parentesco es tan importante que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a los musulmanes cumplir con este deber vital incluso con sus parientes no musulmanes. Un hadith que advierte esto se encuentra en Sahih Muslim, número 2324. Una de las trampas del diablo es que su objetivo es crear disensiones entre familiares y dentro de la sociedad, lo que conduce a familias rotas y divisiones sociales. Su objetivo final es debilitar al Islam como nación. Desafortunadamente, algunos se han vuelto famosos por albergar rencores que duran décadas y se transmiten de generación en generación.
Una persona tratará bien a un familiar durante décadas, pero por un error y una discusión, este último prometerá no volver a hablar con él nunca más. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith en Sahih Muslim, número 6526, se encontró que es ilegal que un musulmán corte los lazos con otro musulmán por una cuestión mundana durante más de 3 días. Si este es el mandamiento relativo a romper los lazos con alguien que no es pariente, ¿puede uno imaginar la gravedad de romper los lazos con parientes? Esta pregunta ha sido respondido en Sahih Bukhari, número 5984. El santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado que aquel que corta los lazos con un familiar por razones mundanas no entrará al paraíso. Uno debe reflexionar sobre los versos y hadices que tratan este importante tema, y darse cuenta de que si después de décadas de pecados, Alá, el Exaltado, no cierra sus puertas ni sus vínculos con la gente, ¿por qué la gente le da la espalda tan fácilmente a sus parientes en los pequeños asuntos mundanos? ¿Asuntos? Esto debe cambiar si uno desea que su conexión con Alá, el Exaltado, permanezca intacta. Toda alabanza es para Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con su último mensajero, Muhammad, su noble familia y compañeros. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web, www.shaykhpod.com.